El no conocer los procesos te desconecta un poco del equipo, del día a día, lo que está viviendo, las necesidades que tienen, necesidades que son básicas de repente. Podríamos hablar mucho de eso porque la verdad que posterior a la construcción viene toda una vida del proyecto donde Claro que sí. se integran otros actores que son la postventa, por ejemplo, donde la constructora tiene que estar presente en esta postventa. Si no hay un diseño acorde, no hay una construcción acorde, la postventa se hace difícil. Todo lo que te comenté de la coordinación gráfica, la coordinación técnica, interdisciplinaria entre todas estas especialidades que están, súmale el cumplimiento normativo. Claro. Y a eso súmale las necesidades que tiene el cliente. Y a eso súmale después, como conversamos recién, el costo o el presupuesto que tiene el cliente para ejecutar esto. Es cierto, si tú eres ordenado, si tú eres práctico, si tú estableces una lógica de desarrollo, funciona bien. El equipo es autogestionable y son capaces de no esperar que el líder le diga lo que tiene que hacer, o que tiene que responder, o que tiene que coordinar, o que tiene que preguntar. Es cuando tú lograste el éxito en un equipo de trabajo. Tenemos una Asociación Nacional de Protección contra Incendios en Chile ahora, que es la ANAPI, que ha funcionado muy bien, donde muchos especialistas ya se han suscrito a esta triangulación entre el BIM, inteligencia artificial, programación. Va a ser brutal. O sea, vamos a llegar a un punto en que la ingeniería o el diseño de ingeniería va a ser mucho más rápido. Bienvenidos al podcast de Arquitectura y algo más. En el capítulo de hoy conversamos con Ernesto Salas, ingeniero en proyecto industrial. Hablamos de las ingenierías de especialidades que están involucradas en un proyecto de arquitectura, ingeniería eléctrica, sanitaria, protección contra incendio, etc. También hablamos de lo que implica liderar equipos de ingeniería y del rol de estos proyectos en la arquitectura y sociedad. Pero antes de seguir, tengo que agradecer a quienes nos ayudan a hacer posible este contenido. Partner Prod, quienes con su talento audiovisual permiten la realización de este podcast en una altísima calidad. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que ayudamos a nuestros clientes a ahorrar tiempo y dinero en su próximo proyecto. Contáctanos y con mi socio Felipe te ayudaremos a lograr ese objetivo. Pero sigamos con nuestro invitado, Ernesto Salas, y qué son las ingenierías de especialidades. Yo creo que llega a ser el puente. ¿Ya? Es un puente entre la arquitectura y la ingeniería. ¿Cómo la arquitectura como diseño se comunica con la ingeniería y cómo la ingeniería vive y coexiste con la arquitectura? Es algo que normalmente siempre uno conversa con arquitectos, con especialistas, de cómo lograr que la ingeniería sea funcional a la arquitectura, que coexistan, que se comuniquen, que se coordinen, que se genere un todo, básicamente. Muchas veces es difícil. Hay ocasiones que la arquitectura tiende a privilegiar el diseño por sobre la funcionalidad, pero la idea es que estos dos elementos se complementen, se fusionen y generen esta comunicación que es fundamental. Las edificaciones en general tienen que tener esta comunicación entre quien crea este diseño, esta estética que tiene la arquitectura, y quien lo hace funcional, que hace que la edificación se opere, que funcione y que realmente esto sea una comunicación fluida, que es lo fundamental en este caso. Sí, claro. Expliquémosle a la gente que nos está viendo y que no es arquitecto, que no es ingeniero, que finalmente las ingenierías de especialidades son aquellas ingenierías como por ejemplo el cálculo estructural, la ingeniería Así es. sanitaria, un proyecto sanitario, agua potable, agua fría, agua caliente, alcantarillado, electricidad, iluminación y así una serie de otros proyectos que hay, Sí. protección contra incendios, de lo cual tú eres especialista también, etcétera. Hay varias ingenierías que influyen dentro de un proyecto y que, como dices tú, coexisten con un proyecto de arquitectura para que esto se construya y sea un proyecto completo. Sí, bueno, es así lo que dices tú. Son varias disciplinas las que componen la ingeniería de especialidades. Eh, Electricidad, como dices tú, clima, sanitario, protección contra incendios, cálculo, eficiencia energética, que está muy de moda actualmente, control centralizado, cuando queremos automatizar edificios.
hay un sinnúmero de especialidades que han ido creciendo en la medida que la tecnología va avanzando. Por lo Claro. tanto, imagínate tener todas estas disciplinas de la ingeniería coordinadas y comunicadas con la arquitectura. Mm, Es una tarea sumamente compleja, pero a la vez fácil de generar en la medida que haya comunicación. Y como te decía en un comienzo, se establezca este puente mm. de comunicación entre el arquitecto y los ingenieros, que es Sí, claro que sí. fundamental para que funcione esto. Y las ingenierías van cambiando dependiendo del tipo de proyecto, porque es muy distinto hacer ingeniería para una casa que probablemente tiene cálculo, electricidad, iluminación, sanitario, versus un hospital, un proyecto minero que tiene otro tipo de Sí. complejidades. Ahí, Sí, hay varias condiciones que son distintas. Efectivamente, cuando tú haces un proyecto habitacional, por ejemplo, es bastante pragmático. Normalmente siempre es lo mismo, tenemos siempre las mismas especialidades, pero hay proyectos que se van complejizando. Lo que decías tú, un proyecto de hospital. Yo he tenido la suerte de participar en muchos proyectos hospitalarios, tanto públicos como privados, y un sinnúmero de especialidades. Y no solamente que deben coexistir con la arquitectura, porque hay un diseño. Ahí el arquitecto tiene que también coordinar con la necesidad del área médica, claro. que se torna todo mucho más complejo al momento de generar este diseño. Y cuando llega la ingeniería, llega un poco a desordenar este diseño y esta funcionalidad que el arquitecto la área médica le ha dado. Y ahí se generan muchas especialidades, y especialidades que son muy críticas porque es salud, Claro. gases clínicos, electricidad que es fundamental para el funcionamiento de un edificio, o sea, debe funcionar 24/7 un edificio Claro. hospitalario, los Y si gases se clínicos, corta, tiene que tener su efectivamente. respaldo. Entonces hay todo un análisis mucho más exhaustivo de parte de la ingeniería y una coordinación mucho más exhaustiva de parte de todas las especialidades que coexisten con la arquitectura. Sí, claro que sí. Oye, Ernesto, ¿qué te motivó a ti a estudiar ingeniería? ¿Siempre te gustó la ingeniería? ¿Siempre fuiste por esa área? ¿Cuáles fueron tus inquietudes que te llevaron a ese ámbito? Bueno, no siempre quería estudiar ingeniería. La Ya. verdad que siempre quería ser o futbolista o piloto de carrera. Pero claro, en la ingeniería yo vi la posibilidad de plasmar las ideas que uno podía tener, ideas concretas, ideas reales que uno podía tener. Vi que cómo podía trascender el trabajo de uno como ingeniero en una edificación donde podían pasar años y tú podías pasar ya viejito y ver que ese edificio lo participaste tú en el diseño, en el desarrollo, en la inspección técnica, o podías pasar por fuera de un hospital, una clínica donde también habías participado. Eh, yo creo que eso fue lo que a mí me motivó a estudiar ingeniería. La ingeniería como base, porque hay mucha ingeniería. Había un momento cuando partí estudiando ingeniería, quería estudiar ingeniería en telecomunicaciones. Me apasionaba todo lo que era ese tema. Pero vi en la construcción una posibilidad también de entender la sociedad en que estábamos. Es como un concepto bien volátil, porque es como entender la sociedad. La verdad que era, tú vives en una casa, en un edificio, y quieres saber cómo funciona, quieres saber cómo está compuesto, qué hay detrás de esa muralla. Curiosidad de uno de joven que fue adquiriendo, y claramente en mi carrera profesional no partí estudiando ingeniería de manera directa, sino que fui paso a paso en procesos de aprendizaje, como dibujante, después como proyectista y después como ingeniero, para culminar un poco todo lo que había hecho en los estudios previos, que me dio herramientas súper buenas para poder entender que un plano se construye. Porque, y aquí en los temas de, de interno, claramente es difícil entender que lo que uno dibuja se va a construir y cómo se va a construir. Mm, Pero cuando tú te das cuenta de que lo que tú hiciste, y a ti te debe pasar mucho como arquitecto, lo que tú hiciste en tu diseño, lo que uno como ingeniero calculó, diseñó, se está construyendo. mm. Y cuando tú ves la construcción de tu proyecto, también te llena de satisfacción. Sí, claro que sí. Oye, mencionaste, tú tuviste un proceso completo. Partiste Sí. de dibujante, jefe de proyecto, ingeniero, hasta el día de hoy que eres subgerente de ingeniería en una empresa que se dedica a grandes proyectos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de formación? ¿Cómo fuiste subiendo, escalando, aprendiendo?
Ujú. los temas de tu profesión? Fue un proceso largo, no fue un proceso fácil. Otra época, no es la época de ahora que hay cierta, no sé si facilidad, pero tenía acceso a mayor educación que lo que era antes. Y efectivamente partí estudiando dibujo técnico, como te decía, proyecto civil estructural y después ingeniería industrial, ingeniería de proyectos industriales. Y eso me fue dando herramientas para poder también entender todo el proceso que tiene el diseño de la ingeniería, porque muchas veces y uno se encuentra, y es normal que pase esto, que hay un proceso de diseño y cuando los gerentes o subgerentes o jefes de proyectos no comprenden ese proceso, Mm. se hace difícil empatizar con el área de diseño. Yo tengo la suerte de haber pasado por todos esos procesos. Siempre le digo a la gente con que trabajo, yo estuve en tu lugar, yo fui dibujante, yo fui proyectista, yo estaba ahí con el lápiz en un principio, yo estaba después ahí con el computador. Entiendo el proceso de diseño, entiendo las complejidades que tienen, por lo tanto se me hace mucho más fácil poder trabajar con equipos de distintas generaciones, de distintas especialidades, porque efectivamente es eso, es la combinación de lo que uno vive, de la experiencia que uno tiene, con lo que está desarrollando en este momento. Sí, es interesante lo que dices porque finalmente muchas veces pasa que tú te titulas de ingeniero, arquitecto, lo que sea, y te ponen en cargos de jefatura en donde no has pasado por los procesos que hay previo a la toma de decisiones importantes, como por ejemplo dibujar un proyecto o diseñar un proyecto y estar ahí tomando decisiones críticas en el detalle. La verdad que tener ese know-how, tener esa experiencia, sin duda alguna, ayuda mucho a las buenas decisiones en los cargos de jefatura y de coordinación posteriormente. Así es. Bueno, uno tiene la particularidad de poder ver muchos casos. Eh, y claro, cuando el jefe de proyecto, el gerente de ingeniería o el gerente de proyecto no tiene, o no es que no tenga, la verdad, yo creo que es que no empatiza con el desarrollo. Él ve un producto inicial y ve un producto final, Mm. pero no ve lo que hay durante ese desarrollo. Pero cuando tú logras verlo, tú logras empatizar también. Y empatizas no solamente con el equipo que tienes, porque liderar un proyecto de ingeniería no es solamente tener el proyecto final, entregarlo al cliente y que se coordine, que se construya, sino que hay un proceso de diseño que va también buscando las necesidades que tiene el cliente, también tratando de adaptarnos al presupuesto que tiene el Mm. cliente. Por lo tanto, este proceso es súper enriquecedor y si tú no tienes la capacidad de conectarte con ese proceso, se te hace muy difícil porque no conoces los procesos. El no conocer los procesos te desconecta un poco del equipo, Claro. del día a día, lo que está viviendo, las necesidades que tienen. Necesidades que son básicas de repente, de que el computador funcione bien, Mm. de que tenga las herramientas necesarias para poder diseñar, ya sea en AutoCAD o en BIM, que actualmente la ingeniería, yo diría que el 90% se desarrolla en BIM, y tenéis Totalmente. que tener herramientas para poder desarrollar esta ingeniería, familias de lo que son las especialidades, Exacto. para que después uno pueda crear este proyecto, pueda ubicar este proyecto, pueda lograr que este proyecto se construya, se coordine. Entonces hay todo un proceso que es súper interesante, que ojalá todos los que están en cargo de jefatura en algún momento pudieran pasar, para poder entender la dinámica cómo es y el producto final, cómo llegó y por qué llegó así. Sí, es interesante y me gustaría ahondar en esto de entender los procesos, porque a mí como arquitecto de pronto me ha tocado tener clientes eh, que solicitan ciertas cosas sin entender el proceso que hay detrás. Y por decirte algo que tiene una serie de pasos a seguir, que va a tomar un mes, 2 meses, lo que sea, lo quieren para una semana. Y ahí uno entra en un conflicto muchas veces y dice, bueno, el cliente lo necesita, voy a intentar hacerlo, pero la mayoría de las veces ese proceso sale fallido, porque uno no puede apurar, o no es bueno, no es saludable apurar los procesos de diseño. Lo digo tanto en arquitectura como me imagino también en ingeniería, porque te empiezas a saltar pasos y más de algo se te empieza a pasar y Sí. después tienes que, en vez de avanzar,
tienes que retroceder 4, 5, 6 pasos atrás para volver a retomar. No sé si te pasa lo mismo en ingeniería. Sí, evidente. Y hay algo que de repente uno no se detiene a mirar, Sergio, que es que lo que uno diseña se construye. Exacto. Cuando tú construyes, y aquí uno puede ser súper claro en esto, porque yo creo que todos los que estamos en este rubro sabemos perfectamente cada etapa de diseño que tiene un proyecto tanto de arquitectura como de ingeniería. Eh, pero al construirlo hay una inversión de por medio. Cuando los clientes, en base a las necesidades que tienen, presionan por tiempos más acotados, pueden generar un impacto súper fuerte en la completitud de la información que se entrega como apto para licitar. Y eso genera que la licitación no sea correcta y la Claro. inversión no va a ser correcta tampoco. Y eso va a generar en una construcción adicionales, va a generar descoordinaciones y al final la inversión que tú creíste que era X ya no va a ser X, sino va a ser X Totalmente. más Y. Y ahí es donde el cliente dice, oye, pero ¿por qué el proyecto me salió tan caro? Bueno, tú no pudiste aterrizar lo que el arquitecto te mencionó, lo que el ingeniero te mencionó, que era que todo tiene un proceso de diseño, un proceso de coordinación, un Exacto. proceso de lograr que esto funcione, meterlo en el licuador y sacar tu producto final, como este puente que te decía de comunicación, que si no resulta, el producto no es el que uno espera. Y dentro de lo que es el diseño, la funcionalidad, la operación, porque después que se construyó, ya podemos llegar a la construcción, pero ¿qué pasa cuando funciona? Que no te funcione, por ejemplo, un equipo de clima, que no Claro, tenga temperatura confort en la oficina, claro. en el mismo hospital. Es un tema importante y ahí viene toda la postventa. Podríamos hablar mucho de eso porque la verdad que posterior a la construcción viene toda una vida del proyecto Claro donde que sí. se integran otros actores que son la postventa, por ejemplo, Mm. donde la constructora tiene que estar presente en esta postventa. Si no hay un diseño acorde, no hay una construcción acorde, la postventa se hace difícil. Sí, claro. No funcionan los equipos. A mí me ha tocado que me han llamado muchas veces diciéndome, ¿sabes qué? El equipo de extracción, por ejemplo, hace poquito me tocó un caso de que el equipo de extracción del área en un retail no funcionaba, el equipo de extracción de baño. Y los baños se nos llenaban de mucho vapor. Entonces, claro, lo primero que uno dice como especialista, mándame la ficha del equipo que se instaló, mándame las build del plano que se ejecutó, y ahí te das cuenta que no se hizo lo que Es- estaba en el diseño, Está en el diseño, no se claro. cumplió. Y uno empieza a hacer preguntas, ¿qué pasó con la inspección técnica? ¿Cómo no se dio cuenta que las mangas, por ejemplo, eran flexibles y no tenían que ser flexibles porque esto generaba una contrapresión y perdía capacidad el equipo? Y Sí. después vamos más allá y vemos que la instalación tenía fuga en el exterior. Entonces, toda esta dinámica y esta vida que tiene este ciclo de proyecto tiene que ser en pasos súper planificados, acordados, consensuados con el cliente. Mm. ¿Para qué? Para que el producto final sea el que le espera. Sí, claro que sí. Es importante destacar porque cuando te contratan a ti como arquitecto o como ingeniero, eh, es importante que respeten tu trabajo y que si te están contratando entiendan el por qué tú estás ahí. Así es. Y en este sentido voy a hacer un paralelo con los médicos. Porque cuando tú vas al médico y el médico te dice que te tienes que operar y te está operando, tú no le estás dando instrucciones al médico de decirle, oiga, pero haga el tajo un poquito más Sí. abajo, no, corra la tripa hacia acá. No estás haciendo eso. No sé por qué en el mundo de la arquitectura, la ingeniería, los proyectos, pasa mucho de que es que no, es que sabes que prefiero que esto sea así. Prefiero, siendo que uno como profesional, como arquitecto, tiene ciertas lógicas o debería tener ciertas lógicas para hacer un proyecto que sea lo más óptimo para el cliente, tanto en arquitectura como en ingeniería. Pero eso se da mucho, que el cliente dice, no, es que yo prefiero esto, prefiero irme por acá, y uno le dice, ¿sabes qué? Mira, mi recomendación es tal, pero él prefiere igual hacer las cosas a su manera. Hay de todo. Yo concuerdo con lo que dices tú. Hay clientes que se involucran mucho Mm, en los proyectos y no son particularmente especialistas en arquitectura o en ingeniería. Más bien de repente son de otra rama de la ingeniería que claro que sí. no comprende la construcción. Claro, ellos buscan
en base a su conocimiento, en base a su know-how de años quizá en alguna empresa, esta posición de poder pedir o decidir o sugerir ciertas cosas. Pero claro, efectivamente pasa eso, pero en ocasiones hay otros clientes que son súper respetuosos de Sí, lo que claro. uno como especialista le propone. eh, pero también, y lamentablemente, porque pasan, yo creo que en todos los rubros pasa, muchas veces el especialista no está del todo aterrizado con lo que es la construcción. Sí, Y claro. es un tema que yo he sido súper incisivo en esto con los equipos de trabajo que yo he tenido. Porque el arte de construir no es solamente el arte de diseñar, sino que es el arte de poder llegar a un proyecto construido con un costo claramente identificado. Cuando tú te sales de este costo que tiene el cliente, o de esta inversión que tiene el cliente, efectivamente el cliente empieza a asustarse y empieza a decir, oye, no, sabes que no me pongas esto acá, o no, sabes que no, sácame el equipo de acá, ¿para qué vamos a poner clima aquí? No necesito tanto respaldo, ¿no? Que no respaldemos esto en Claro. electricidad, o sabes que en incendio, no, sabes que no voy a poner protección contra incendio. Y empieza a bajar costos justamente porque de repente el proyecto se empieza a desviar de lo Exacto. que inicialmente uno pensó Mm. y de la inversión que uno tenía. Yo creo que aquí es fundamental, Sergio, es que el cliente en el inicio de este proyecto que tiene en mente, de esta inversión, tenga claro dos cosas que son fundamentales, o tres: la inversión, cuánto es lo que él tiene pensado invertir, porque ellos deben tener sus cálculos de después cuánto van a recuperar. Otra cosa es también tener claro en qué tiempo quiero esto construirlo, tanto de la fase de diseño, como la fase de construcción, como la fase después de implementación. Y luego, qué quiero dejar o qué quiero entregar en mi proyecto. Porque si es un proyecto habitacional, tenemos claramente cuál es el objetivo. Si es un proyecto hospitalario, tenemos claramente cuál es el objetivo. Si es un proyecto de retail, ¿cuál es el Mm. objetivo? Uno podría decir vender, pero también quiero generar un impacto en la población, quiero generar un impacto en el consumidor. Hay diseño, áreas que se han ido estudiando de cómo el cliente va pasando por los locales y va al patio de comida, cine. Entonces, estos tres factores son súper importantes en la ejecución del proyecto. Por lo tanto, como decías tú, hay clientes que se involucran mucho, sin conocimiento claramente, pero hay otros que se involucran con su experiencia de trabajo. Y en eso he tenido la suerte de ser súper abierto y recibir también estas ideas, porque al final de cuentas, cuando tú te encontrás con un gerente de proyecto, gerente de inversión de un retail grande, y te dice, ¿sabes qué? Mire, yo quiero que el área de restaurante esté cerca del área de cine y quiero que este local, esta cafetería esté acá, por mucho que a lo mejor desde el punto de vista funcional de la ingeniería no sea lo más apropiado, hay una lógica detrás de eso, que la Claro aprende a que sí. conocer, que el negocio de ellos, cómo funciona el comportamiento humano. Y ahí empieza un desarrollo y creo que es súper enriquecedor, un desarrollo entre la experiencia que tiene el responsable del proyecto, la experiencia del arquitecto y la experiencia de la ingeniería, que es fundamental en este caso. Sí. Y, y ¿sabes qué? Recién dije, o sea, los clientes que se meten y que en el fondo no dejan trabajar al arquitecto o al ingeniero, pero es importante también la participación del cliente, hasta cierto punto. O sea, él tiene todo el conocimiento de lo que está buscando. En el caso de Claro, nosotros que trabajamos en la oficina en arquitectura industrial y corporativa, o sea, claramente no hay nadie que conozca mejor la empresa que el propio así es. cliente o que conozca la operación que el propio cliente. Y en ese sentido, claro, son importantes. Pero de ahí en más, una vez que entregan esa información, es tremendamente importante que dejen que el arquitecto y los ingenieros hagan su trabajo y su propuesta. Porque estos son propuestas que uno le presenta a los clientes y dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tu planta, tu proyecto funcionaría bastante bien de esta manera. Y Sí. creo que ahí es súper importante. Ernesto, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío eh, de trabajar en ingeniería, en proyectos de ingeniería eh, industrial? Yo creo que la coordinación. Partamos por la coordinación. Coordinar tantas disciplinas no es sencillo. Tenemos la suerte en esta época de contar con herramientas digitales que nos ayudan mucho a coordinar. 10 años atrás no teníamos herramientas digitales, o 15 años atrás no teníamos tantas Claro. herramientas digitales. Y ahora tenemos el BIM.
que eso ha simplificado la vía de la coordinación gráfica de manera brutal. Y eso va avanzando súper rápido, súper rápido. O sea, tú te quedas un par de meses sin actualizar y de verdad quedas atrás porque esto avanza de manera muy vertiginosa. Yo, no sé, semanas atrás vi cómo se gestionaban proyectos modulares de forma automática, con programación. Con lo cual yo quedé totalmente así perplejo porque dije, ¿a dónde estamos llegando en la ingeniería? De esa coordinación 2D donde uno ponía un plano sobre otro plano, hacía un bloque en AutoCAD y Claro. ponía... Ahora tú lo haces todo en 3D, coordinas, te das un test de interferencia, te dice dónde está la Reporte. interferencia y ahora resulta que tú vas, le das los parámetros en la programación, por ejemplo, de Dynamo, y esto te genera la conexión eléctrica a los enchufes, la iluminación, a las tuberías, a los artefactos sanitarios de manera automática, bajo una Claro que sí. programación. Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho una debilidad que tenía la ingeniería, que era la coordinación. Eso estoy hablando de la coordinación gráfica. Ahora, hay una coordinación también técnica que no la tenemos que olvidar. Cuando una empresa ofrece todos los servicios, porque hay empresas que se dedican a ofrecer todos los servicios, y hay otras que se especializan. Sí. Yo he tenido la suerte de participar en varios tipos de empresas especialistas en un servicio y otras empresas que entregan todos los servicios. Cuando tú entregas todos los servicios, tú tienes que necesariamente no solamente coordinar de manera gráfica, sino que también tienes que coordinar de manera técnica y requerimientos entre especialidades. No se te puede ir, por ejemplo, que un equipo de clima tiene un consumo eléctrico, Claro. que una bomba de sanitario tiene un consumo eléctrico, una bomba de incendio, que puede ser eléctrica, tiene un consumo eléctrico, que una cámara de CCTV tiene un consumo eléctrico, que un equipo tiene un consumo, un switch tiene un consumo, todo, gran parte de los equipos, tanto de clima, que son los que más requisitos eléctricos tienen en la actualidad, como los equipos de sanitario, como los equipos de incendio, como los equipos de control centralizado, Claro. tienen requerimientos que son hacia otras especialidades. Exacto. Y es ahí esa comunicación que tiene que haber y esa coordinación entre especialidades. Que yo te hablo de una gama muy detallada de los requerimientos eléctricos, pero hay requerimientos de el speech del equipo de clima, dónde llega, Exacto. dónde llega el drenaje del sistema de incendio, qué pasa con las bombas si las tengo en un subterráneo, Exacto. cómo las voy a drenar en caso de inundación, qué pasa si la bomba funciona y se me filtra una tubería y empieza a caer el agua en el piso, cómo lo voy a sacar, dónde evacúo el agua, qué pasa con los ascensores, la alimentación de los ascensores. Bueno, que estoy hablando de manera general, Sí, sí, es súper. Se algo que entiende. es fundamental en el servicio que uno presta como diseñador y como ingeniero. Y además hay que cumplir una serie de normativas, que Por eso es súper supuesto. importante. O sea, esto no es que al proyectista se le ocurrió que la cañería de incendio o la sanitaria tenían que pasar por acá, sino que hay que cumplir la norma chilena, la Ordenanza Así es. General de Urbanismo y Construcción y su respectiva ley, y un montón de otra serie de normas específicas, el RIA en el tema sanitario, etcétera. Una serie de normas que hay que cumplir para diseñar Así y es. ejecutar estos proyectos. Imagínate, a todo lo que te comenté de la coordinación gráfica, la coordinación técnica, interdisciplinaria entre todas estas especialidades que están, súmale el cumplimiento normativo. Claro. Y a eso súmale las necesidades que tiene el cliente. Y a eso súmale después, como conversamos recién, el costo o el presupuesto que tiene el cliente para ejecutar esto. Entonces es difícil. Yo creo que eso es lo más complicado del desarrollo de la ingeniería. Eh, pero si bien es cierto, si tú eres ordenado, si tú eres práctico, si tú estableces una lógica de desarrollo, eh, funciona bien. Actualmente también tenemos muchas herramientas que nos ayudan, aparte que como te decía el BIM de los gráficos, tenemos manuales instructivos que ha generado la PMI, por ejemplo, que te ayudan a poder hacerle seguimiento y control desde una etapa de nacimiento del proyecto a la etapa final. Los procesos, cómo tienes que desarrollar esto. Tenemos normas que son antiguas también, que son la ISO, que nos ayudan también a establecer ciertos protocolos, ciertos flujos de trabajo. Entonces, eso ha ido ayudando a que en todo este desarrollo de arquitectura con ingeniería, con las necesidades del cliente, podamos trabajar de manera fluida. Porque imagínate, sin esto, sin toda esta herramienta, el trabajo se hace mucho más difícil y mucho más complejo. Sí, claro que sí. Cuando yo salí de la universidad,
El primer proyecto, que era un proyecto residencial que me tocó enfrentar, claro, yo teóricamente había visto que los proyectos de arquitectura tenían un proyecto eléctrico, sanitario, etcétera, pero nunca me había enfrentado a la realidad de trabajar con otros especialistas. Yo creía que uno como arquitecto podía dibujar ciertas cosas y después pasárselas a otro profesional. Oiga, haga esto, por favor. Y esa vez me tocó por primera vez enfrentar esta coordinación que se tiene que hacer en un proyecto y fue un aprendizaje tremendo. Yo creo que ahí hay un déficit, voy a hablar de las escuelas de arquitectura, que poco conocimiento entregan o entregaban hasta hace unos años atrás respecto a esta coordinación necesaria que tiene que haber para que un proyecto sea factible y sea construible. Es tremendamente necesario e insisto, no sé si se están formando hoy día o se está entregando ese tipo de formación en las universidades. Mira, tú diste en un punto súper importante, Sergio, que hay muchas carreras, no solamente arquitectura. Yo tuve la suerte de poder estudiar una ingeniería que contemplaba muchas disciplinas, que eran incluso más administrativa en un comienzo y después se transformó en más constructiva. Eh, Efectivamente, no siempre las universidades entregan esa herramienta, no solamente a los arquitectos, sino que a los ingenieros. Se especializan. Yo tuve la suerte de hacer un par de ayudantía en evaluación de proyectos y los ingenieros eléctricos, por ejemplo, que era a donde yo le estaba haciendo ayudantía, no entendían que ellos no vivían solos en un mundo de diseño, sino que tenían que coexistir con otras disciplinas. Claro, evidentemente la ingeniería eléctrica es una ingeniería pesada en el sentido de que recoge muchas Todas. cosas que hay en el proyecto, recoge a todas las especialidades, pero si bien también tiene que adaptarse. Yo creo que hay una clave que es fundamental, que es la flexibilidad de todas las disciplinas que participan en un proyecto. Y también, como decías tú, como también a los arquitectos, que son la base de este diseño, porque esto si uno lo pone en un flujo de trabajo, el arquitecto es el comienzo, es el inicio, es el nacimiento del proyecto. Sin arquitecto no tenemos nacimiento, no tenemos lógica, no tenemos estética, sino que tenemos solamente funcionalidad. Imaginemos, sacamos de la edificación, del hospital, de la planta de producción, de todo, sacamos al arquitecto y tendríamos un cuadrado. No tendríamos Claro, lleno de todos instalaciones, los pero hospitales serían un cubo. claro, entonces, pero es fundamental en esta etapa de nacimiento que los arquitectos tengan herramientas, al menos, diría yo, básicas de poder entender que coexisten también, que todos coexistimos. Es como Sí, cuando en el colegio a uno le hacían educación cívica, que uno sabía cómo coexistía en una sociedad. Bueno, aquí también, en el área de la construcción, uno tiene que también aprender a eso, a coexistir, a tener flexibilidad, mm, a poder también dar soluciones también desde el punto de vista de la profesión que tiene uno. Uno como arquitecto, a mí me ha tocado muchas veces como arquitecto, o sea, los arquitectos que me han propuesto soluciones que son súper valiosas, sí, claro. porque tienen un conocimiento, porque han tenido un desarrollo. Hace poquito tenía un proyecto que estoy participando aún de retail, me ha tocado trabajar con un arquitecto que la verdad que me ha sorprendido, porque no es solamente diseño, sino Mm, que también es funcionalidad, claro, entiende cómo funciona, pero eso, como digo yo, es de la vieja escuela. Es sí. de los arquitectos que se han ido curtiendo con el tiempo, han fracasado, han salido adelante, han crecido, han formado su empresa de arquitectura y han logrado poder explotar un nicho fundamental que es no solamente diseñar, sino que también diseñar pensando en la funcionalidad del edificio. Sí, claro que sí. Oye, hemos hablado de los desafíos que implica el diseño de un proyecto de ingeniería, pero tú has estado en roles no solamente diseñando, ejecutando, sino que también en roles de liderazgo o roles administrativos dentro de una empresa de ingeniería que tiene un equipo. ¿Cuáles son los desafíos de liderar un equipo de ingeniería? Mira, yo eso me lo he preguntado siempre y hasta hace poquito me lo venía preguntando también, porque los tiempos van cambiando. Eh, el líder de un equipo o liderar un equipo de ingenieros, un equipo de especialistas, ya no es como era antes, de que uno tenía que ser muy estructurado, muy rígido con los tiempos, así, muy, casi como el concepto del jefe. Sí, claro. ¿Ya? Ese concepto se radicó y hay un concepto de líder. Y el líder no solamente tiene que tomar decisiones técnicas, sino que también tiene que motivar, tiene que hacer que el equipo se, se haga parte del proyecto. Mm, Yo siempre digo, Sergio, que
uno como líder de equipo, como jefe de proyecto que me ha tocado participar, como mismo subgerente de ingeniería que me ha tocado participar también, tiene que crear equipos autogestionables. El día que yo no esté y el proyecto y el equipo funciona, yo como no te lo digo como líder del equipo, no esté y el proyecto funciona, yo hice mi trabajo de manera correcta. A mí me encanta esta analogía y te la comparto porque yo siempre la digo con el equipo que estoy, que es el fútbol. Yeah. El fútbol, a los que nos gusta el fútbol, vemos que el entrenador, vemos los jugadores, vemos que todo hay una estrategia detrás del fútbol. Hay jugadores que son buenos defensas, otros que son buenos mediocampo, otros que son buenos delanteros, buenos arqueros. Y resulta que cuando los jugadores tienen la claridad, son autogestionables, saben dónde tienen que marcar, saben cuál es su zona, saben cuándo tienen que pasar, saben cuándo tienen que cambiar cruces de área y todo el tema, el entrenador ya prácticamente pasa desapercibido y es el equipo que funciona. Claro que sí. Y eso cuando pasa lo mismo en la ingeniería y en cualquier equipo, cuando el equipo es autogestionable y son capaces de no esperar que el líder le diga lo que tiene que hacer, o que tiene que responder, o que tiene que coordinar, o que tiene que preguntar, es cuando tú lograste el éxito en un equipo de trabajo. Claramente está sumado ese éxito a que el proyecto sea exitoso. Porque obviamente si uno fracasa en ese trabajo, el proyecto claramente no va a ser exitoso. O sea, te lo doy por seguro. Sí, claro. Entonces, uno tiene que trabajar ese tipo de liderazgo, de la motivación. ¿Cómo tú logras que la gente se motive para poder trabajar de manera concentrada, comprender la dinámica del proyecto, comprender las necesidades y no tener que esperar que el jefe de proyecto, el gerente de proyecto le tenga que decir, hace esto, responde esto, coordina esto, no. Y he tenido la suerte de tener equipos muy autogestionables que han entregado muy buenos proyectos y también uno ha fracasado, o sea, porque ¿Y no siempre uno puede lograr ese objetivo. cuál es el rol del líder en el fracaso también? Asumir. Porque hay una responsabilidad también. O sea, lo hemos Sí, conversado con otros invitados también en roles del liderazgo y siempre han hablado de que, claro, cuando el equipo tiene un éxito, cuando es autogestionable, hay una labor tremendamente importante del líder que está atrás. Pero también cuando el equipo fracasa, ¿qué crees tú ahí que hay una responsabilidad del líder? por supuesto, por supuesto. Y no podemos, nosotros como líderes de proyectos, de trabajo, no podemos mirar hacia el lado. Uno tiene que asumir la responsabilidad. Cuando el equipo no funciona, el entrenador es el primero que tiene que asumir la responsabilidad. Quizás hará cambio en el equipo y verá las fortalezas que tienen unos más que otros, porque eso es evidente. Hay gente que tiene capacidades distintas, que tiene fortalezas distintas y que tiene otras debilidades, y ahí también está la estrategia de cómo del aprendizaje, del fracaso, tú logras dar vuelta a la situación. Un proyecto que fracasa no necesariamente es la lápida para un equipo de trabajo, Claro. sino que es la oportunidad de poder revisar y reflexionar cuáles fueron los errores que se cometieron como lecciones aprendidas para que el próximo proyecto no vuelva a ocurrir. Hay un libro que a mí me gustó mucho que leí hace años, que era El ingeniero y el éxito del fracaso, un autor, no recuerdo el nombre, pero el apellido era Petrovsky, que hablaba justamente de eso, cómo uno era capaz del fracaso poder tener un éxito. Y la clave era las lecciones aprendidas. Y hoy día creo que espero equivocarme, son muy pocas los equipos y las empresas que logran poder plasmar su lección aprendida. Normalmente nos quedamos como, nos equivocamos, sí, tenemos que hacer estos cambios, pero bueno, ¿dónde plasmamos eso? ¿Dónde lo dejamos? Y ahí es fundamental documentar esto. Yo creo que puede ser una tarea que realmente es medio agobiante, tener que documentar, porque los procesos del diseño, los procesos de ingeniería, de repente son agobiantes. Como te decía, tenemos la suerte ahora actualmente de contar con la PMI, este instituto de normalización de lo que es el management de ingeniería, de lo que es el diseño, pero también son agobiantes porque al final son muchos procesos. Pero bueno, Claro. también ahí es donde tú quieres, ¿qué proceso quieres hacer? Ninguna institución te obliga a hacer todos los procesos. Al contrario, te dice, usted los propone, nosotros los controlamos. Si usted propone 10 procesos, nosotros vamos a controlar los 10. Si propone 5, controlamos los 5. Lo importante son los procesos clave. Entonces la idea es, como te decía, documentar con procesos súper claros las lecciones aprendidas. ¿Para qué? Para que el fracaso posterior ya no sea un fracaso, sea un aprendizaje, sea una lección.
Te voy a dar un ejemplo súper concreto. En un proyecto grande, el equipo que yo estaba liderando cometió un error, que fue no considerar la potencia necesaria para ver si había un aumento de empalme para el proyecto. Para que nos entienda la gente que nos escucha, el aumento de Eso. empalme es la electricidad que llega, si es capaz, con la electricidad que llega, perdón, es capaz de poder prender todas las luces, todos los equipos de clima, De alimentar todo lo que se todo lo que necesita está para el proyecto. funcionando, sí. Que es fundamental. Imagínate que la electricidad no sea capaz de eh, encender todo lo que tienes que encender, que funcione todo lo que tiene que funcionar. Bueno, Perdón, y esto en el contexto de un proyecto un proyecto grande grande, donde, 80.000 metros cuadrados, donde la claro, y donde operación. uno cree que eventualmente las energías podrían dar, pero es algo que efectivamente se tiene que verificar. Se tiene que verificar. Imagínate, 80.000 metros cuadrados, donde la operación es continua de 9 de la mañana hasta 8 de la noche, 9 de la noche, y después viene un descanso, pero el edificio sigue funcionando de manera funcional porque Mm. hay mantenciones, remodelaciones. No consideramos eso, no consideramos el cálculo preciso para saber si teníamos un aumento en empalme. Y el proyecto siguió avanzando y dijimos, no, no hay un momento en empalme, el cliente fascinado, porque un momento en empalme significa un tema administrativo que es súper engorroso, porque ese es otro tema Claro, y que de es costo también, que no es costo, menor. efectivamente, pero hay otros temas también que las instituciones públicas no están funcionando como debiesen funcionar. Y Mm, ahí una crítica a que esto se tiene que agilizar por el beneficio del proyecto del negocio. Del negocio no solamente como negocio como particular, sino que a nivel país esto funciona también. claro. Entonces, siguió avanzando el proyecto y casi antes de la licitación, por un detalle, yo me hago la pregunta y le digo, ¿me pueden mostrar los cálculos para saber si efectivamente el proyecto no tiene aumento en empalme? Y bueno, hubo todo un proceso interno de cambio en el área que estaba liderando de la eléctrica particularmente, y me dice, no, no están los cálculos. Y yo así, "¿Cómo no están con cálculos? No, no están los cálculos. Pero ¿cómo? No, es que lo dijeron así a priori, no así un cálculo. Entonces, obviamente nos sentamos con el especialista, revisamos y tuvimos que decirle al cliente, ¿sabes qué es un aumento en empalme? Wow, Y eso significó tiempo, costo, plazos y tramitaciones. Y claro que sí. ahí tuvimos que, eh, yo y el equipo que estaba, poner al cliente el servicio de todas las herramientas posibles para poder llegar a tiempo y a punto con el proceso del proyecto. O sea, era como si estábamos corriendo una maratón, o sea, si estábamos corriendo una maratón, estábamos corriendo a un ritmo, tuvimos que agarrar 2 viejos más y que correr 3 viejos junto con él para la Claro, maratón. Fue un tema súper delicado, pero aprendimos. eso. Como dice el dicho, algunas veces se gana, otras veces se aprende. Así es. Eso es. Oye, Ernesto, tú partiste especializándote específicamente en la especialidad o la ingeniería de protección contra incendio, PCI que se llama, ¿ya? Sí, Partiste dibujando ahí, después te sí. especializaste y es probablemente de los mayores conocimientos que tú tienes. La especialidad contra incendio o seguridad contra incendio es una especialidad relativamente nueva acá en Chile. Es una especialidad que debe llevar, ¿cuánto? 30, 40 años. Que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que se pone en el tapete cuando es el incendio de las Torres de Tajamar, que Correcto. ahí empieza a años 80. Así es. eh, ¿Es valorada como debiese ser la protección contra incendios de las edificaciones en Chile? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son las normas? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, como dices tú, yo partí por ahí por el 2006, 2005, yo creo, especializándome en el área de incendio. Estuve un par de años haciendo protección contra incendio y claramente el punto de inflexión en Chile fue el incendio de las Torres Tajamar. O sea, ahí fue donde vino toda una reestructuración normativa a nivel de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. eh, y se empezaron a adoptar ciertas normas internacionales que partieron la NSH, que actualmente las tenemos y mucho más completas. Eh,
pero durante ese proceso se miró, y nosotros tenemos la tendencia a mirar hacia el norte, hacia Estados Unidos, y ver que Estados Unidos estaba años luz en lo que era protección contra incendios. Ellos son los de que queman un edificio para ver cómo se comporta un edificio Perfecto. y ver las soluciones que hay frente a esa situación. Y ellos crearon la NFPA, ¿ya? Que es muy conocida por los especialistas de protección contra incendios. Y son tomos infinitos: 101, 13, 14, 20, 25, 2010, 2001, muchas, muchas. La verdad que es Y que mucha se va información. actualizando también Y se van constantemente. actualizando constantemente. Se junta un grupo de especialistas a nivel sudamericano, o sea, perdón, a nivel continental, América del Norte, América del Sur, que son básicamente donde la NFPA se ha hecho muy masiva, porque en Europa están las normas europeas, no se toman Perfecto. tanto las normas americanas. Se juntan y actualizan esto en base a estudios, propuestas, experimentos que han hecho, han quemado un par de cosas y han dicho: "Ah, vamos a hacer estos cambios". Y han establecido protocolos súper claros de el debe. Yo digo siempre el debe. No es el podrá hacer, es debe hacerse así, ¿ya? Y eso trajo como requisito que los ingenieros en esa época se actualizaran en la NFPA. Y era una brecha súper fuerte porque la NFPA venía en inglés. Mm, Y entonces el ingeniero tenía que aprender a hablar en inglés y entender lo que la norma decía, no claro. interpretarla, porque eso es un error que se cometió durante muchos años y ahora se ha ido acabando, pero esa interpretación de lo que estaba en inglés, porque yo creo que dice, no, la norma era súper clara y daba los parámetros súper súper claros de lo que uno tenía que hacer. Y uno tenía que estudiar esas normas, que eran tomos infinitos, y ponerlo en práctica. Y efectivamente, después del incendio de la Torre Gemela, se empezó a hacer las normas chilenas, se estandarizó las normas, De las torres de Tajamar. la Torre Tajamar, sí, la Torre Tajamar. Y ahí vino todo un cambio a nivel nacional, se adoptaron normas internacionales y ya empezamos a hacer sistemas de protección contra incendio más normados. Mm, Pero ha sido un proceso lento, no ha sido un proceso rápido, ha sido un proceso desconocido también. O sea, no es algo conocido. La protección contra incendios en Chile es conocida. Pero yo diría que hace 10 años atrás no era una protección, no era una especialidad muy conocida. Y había muchos vacíos, donde el cliente no entendía. Cuando yo como especialista decía: "Oye, que tiene que cumplir la NFPA, ¿y por qué tengo que cumplirla? ¿Y por qué tengo que poner tantos rociadores? ¿Y por qué tengo que poner los detectores? ¿Y por qué tengo que poner los carretes de manguera de esta forma? Y la bomba de incendio me sale muy cara". Bueno, había que un poco educar a los clientes sí. en base a esto. Y es una disciplina muy invasiva también, donde para los arquitectos no es muy grato ver Sí. un cajón rojo de 90 por 90 ponido en una estructura que a lo mejor tú la querías embellecer. Eh, Fue difícil el proceso, pero creo Se ha que ido Chile adoptando. se ha ido Sí. adaptando y creo que Chile ha avanzado mucho en las normas de protección contra incendios. Las aseguradoras también han ayudado mucho en eso, Mm, porque han incentivado a que los clientes también instalen protección contra incendios, que vean también la posibilidad de proteger su edificación, claro. de poder también bajar las primas, que también es fundamental eso. Entonces, creo que ha ido avanzando. Tenemos una Asociación Nacional de Protección contra Incendios en Chile ahora, que es la NAPI, que ha funcionado muy bien, donde muchos especialistas ya se han suscrito. Hay ferias a nivel nacional, está la Expo Fuego que se hace todos los años, cada 2 años creo. Yo estoy un poquito más alejado de la protección contra incendios ahora, pero los equipos de trabajo que yo tengo están muy actualizados y me van comentando un poco la dinámica cómo está. Y como me toca ver todos los proyectos a nivel multidisciplinario, claramente se ha ido masificando, se ha ido entendiendo y se ha ido integrando. Era Mm, como la especialidad que nadie tomaba en cuenta y llegaba al sí. último. No, ahora es parte del inicio, se integra y se desarrolla como una especialidad cualquiera, como si fuese clima o sanitario. ¿Ha sido necesario un cambio cultural importante durante estos años para que se adopte en Chile los sistemas de protección contra incendios y en los proyectos que se integren? A mí me ha tocado participar en proyectos en donde llegamos y el mandante, bueno, ya hace años atrás, pero el mandante nos preguntaba: oye, ¿y es realmente necesario Sí, hacer el proyecto de protección contra incendios? Chuta, y uno ahí quedaba como, bueno, que quiere proteger su activo inmobiliario, no lo quiere sí, proteger. Ahora se entiende que efectivamente es un proyecto de ejecución, por lo menos acá en Chile todavía, bastante sí. caro, sobre todo los sistemas activos y pasivos, que ya ahí tú nos puedes hablar más respecto al detalle técnico de lo que es un sistema activo y pasivo.
pero claro, ese cambio cultural de que, oye, pero si tengo mi activo inmobiliario, tengo que protegerlo contra eventuales incendios, es necesario. De hecho, uno va a Estados Unidos y en Estados Unidos hasta las casas tienen sistemas de ¿sí? protección contra incendios, cosa que acá No, aún es impensado. estamos todavía en vías de desarrollo, como digo yo, a lo que es la protección contra incendios. Sí, la verdad que se ha ido masificando, se ha ido entendiendo, se ha ido incorporando, como te decía. Em, hay, yo tengo una palabra clave para el sistema de protección contra incendio y la comparto, que siempre le digo a los colegas que trabajan en esto. Las normas de la NFPA, las normas chilenas, básicamente la NFPA, hay un objetivo detrás de esto, que yo lo aprendí de un instructor, de un curso que hice hace muchos años atrás, que es el costo-beneficio. Mm. Eh, Porque muchas veces nosotros, como especialistas en protección contra incendios, eh, nos volvemos locos poniendo rociadores o sprinkler, para que no me reten los colegas que se llama sprinkler, o detectores de humo y pulsadores, luces estroboscópicas, parlantes de audio evacuación, cuando en estricto rigor no es necesario esa sobreprotección. No somos cuidadosos con eso, no somos cuidadosos con el costo. Mm. Y como se nos olvida el costo, es el cliente cuando dice, oye, ¿es necesario? Tú haces esa pregunta, ¿es necesario esto? Pucha, si es necesario, tú estás protegiendo tu activo, tú tienes seguros de por medio, tú vas a proteger no solamente tu activo, Mm. tu edificio, vas a proteger a las personas, ¿ya? Y ahí es donde yo apelo muchas veces a los especialistas que evalúen el costo-beneficio, evalúen un diseño apegado a lo que la norma nos pide, a lo que también el cliente está dispuesto a hacer. Porque es súper valorable cuando un cliente no requiere un sistema de protección contra incendio, pero decide hacerlo. Eh, y ahí es cuando el cliente se asusta, porque me ha tocado que me han llamado clientes que me dicen, oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que esta empresa me hizo un sistema y el sistema me sale 500 millones de pesos, 400 millones de pesos, necesito optimizarlo. Y cuando tú te das cuenta, tú dices, pucha, ¿sabes que sí, se puede optimizar? Mira, no cumpliendo la norma, pero hay otras características que puedes revisar, especificaciones técnicas, de repente te ponen equipos que son certificados con casi prácticamente la NASA. Y la norma, el espíritu nunca ha sido obligarte a algo, a obligarte a cumplir certificaciones, para ser más preciso, sino que te dice que tiene que tener una certificación porque es la forma de que tú estableces que el equipo funciona. Entonces hay empresas que te dicen, no, es que tiene que ser UL y FM, y resulta que la norma no establece eso. Establece que tiene que tener certificaciones, pero tú tienes una certificación europea que cumple, certificaciones chilenas que cumplen. Entonces empezás a bajar los costos y te das cuenta que un proyecto Claro. sí es construible. Y esa inversión que tenía el cliente sí es posible hacerla. Mm. Pero cuando nosotros nos cerramos a esa posibilidad de que también hay alternativas de implementación de los equipos de protección contra incendios, no estamos buscando el costo-beneficio que a uno le dice apelar siempre, que la norma fue la base del diseño, también protegernos, pero también a qué costo. Y no, Sí. no una inversión que sea desproporcionada frente a un proyecto que tiene un determinado CAPEX. Sí, a mí me tocó trabajar con una empresa que tiene presencia en todo Chile de retail, en donde una de las tiendas que ellos tenían en el sur sufrió un siniestro, un incendio, y se les quemó una tienda gigante que tenían y se les quemó. Y efectivamente su sistema de protección contra incendio era bastante eficiente. Eh, Después del incendio, obviamente ellos tenían que seguir operando de alguna manera, por lo que tuvieron que improvisar una tienda bastante más pequeña dentro de la ciudad, mientras construían o una nueva tienda. Y finalmente, si tú haces la suma y resta, claramente a esa empresa le salió bastante más caro que haber implementado Así un es, sistema de protección de incendio activo o el que necesitara ese proyecto. así es. Oye, Ernesto, ¿cuál es el rol de las aseguradoras que las has mencionado ya dos veces dentro de estos sistemas? Incentivan. Yo creo que la clave de ellos son incentivar a que
los proyectos cuenten con protección contra incendios. Y ahí uno puede discutirlo también desde el punto de vista económico. Yo como ingeniero la verdad que no me he involucrado mucho. Sí, por reuniones que he tenido con aseguradoras, por proyectos que me ha tocado trabajar con aseguradoras. Hay aseguradoras y aseguradoras. Ahí me tocó un proyecto hace años atrás de protección contra incendio en una planta de producción de neumáticos, ¿ya? Y la aseguradora que estaba en ese momento, una aseguradora no nacional y una aseguradora extranjera, donde habían ellos elaborado manuales y normas propias para la protección contra incendios, ¿ya? Ya. Que toman la base de la NFPA, ¿Ya? pero ellos la llevan a un plano diferente, a un requisito diferente, que es FM Global. Y esta aseguradora no solamente se involucra en revisar si tu proyecto tiene o no el sistema de protección contra incendio, sino que también se involucra al revisar tu proyecto de protección contra Perfecto. incendio. Te dice el soporte, la tubería, el tipo de sprinkler, el tipo de manguera, los cálculos hidráulicos, los cálculos sísmicos, que en Chile Mira. muchas veces los olvidamos. Nosotros estamos en un país sumamente sísmico y me ha tocado hasta ahora que de repente hay clientes que me llaman para que les revise la instalación de incendio, donde olvidamos los cálculos, lo que son los anclajes antisísmicos. Mm. Y imagínate un país como Chile, donde tenemos terremotos fuertísimos cada ciertos años, que las estructuras colapsan a nivel interior. No, quizá el edificio no se va a caer, Claro. pero un sistema que está arrastrado, una edificación y no tiene una buena sujeción, y un sistema que tiene agua de por medio, puede generar una catástrofe importante al interior del edificio. Bueno, en ese proyecto la aseguradora se involucró a ese nivel de revisar el proyecto. Hay otras aseguradoras que no, que básicamente chequean, tiene protección contra incendio, firma un profesional responsable, ok, y ahí la prima baja un poquito. Y ese es el incentivo, porque uno dice, pucha, si no tengo protección, porque hay una cosa clara, la norma chilena sí habla de protección contra incendio, la ordenanza y el RIDA, que son las dos que más hablan, y la NSH que te comentaba. Si la norma chilena a mí no me exige tener un sistema de sprinkler, yo a lo mejor como cliente no lo voy a poner. Claro. Pero eso significa que la aseguradora cuando vea que yo tengo un centro de distribución, por ejemplo, y no tengo rociador o sprinkler, me va a decir, ah, ok, tu prima es tanto. Ah, pero si yo tengo un sistema de sprinkler, mi prima baja tanto. Claro. Entonces ahí está el incentivo de lo que tienen Y los tengo entendido clientes. que hay aseguradoras que incluso no te aseguran si es que tú no tienes un sistema Efectivamente. dependiendo del uso, obviamente. Dependiendo mucho del uso, de las características del proceso que tienes tú. Ahí hay otros factores que de verdad un poco escapan a lo que uno como diseñador puede conocer, propiamente tal de cada aseguradora. Sí. Oye, Ernesto, bueno, las ingenierías trabajan con tecnología todos los días y esto va avanzando y se van integrando nuevas tecnologías. Eh, ¿Cómo integras en tu trabajo el hecho de las nuevas tecnologías y cuáles crees tú que son como las más promisorias o las que van a dominar el mundo de la ingeniería a futuro? Mira, creo que si algo nos está a nosotros pegando muy fuerte en la ingeniería es la inteligencia artificial. Yo creo que eso va a ser lo que va a dominar la ingeniería a futuro. Claramente el BIM en la base, ya yo te lo mencioné hace un momento, el BIM llegó a simplificar la vida de la ingeniería. O sea, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista constructivo, es más, uno se asombra de las cosas que puede hacer BIM desde un 4D, de hacer un diseño constructivo de manera que yo te muestro un video y te digo las etapas de construcción, cómo se van viendo. Podría del mismo BIM sacar una capacidad de ir con una tablet en obra y levantando incidencias y que el BIM me las vaya corrigiendo. O sea, de verdad es una herramienta muy poderosa en la construcción, pero a eso súmale la inteligencia artificial. Claro. Es de otra generación. Esto ya es como las películas que uno veía de Sí. ciencia ficción, así, donde la inteligencia artificial no solamente logra solucionar la interferencia, sino que también te plantea soluciones, te elabora respuestas, te elabora protocolos de programación. Yo te hablé hace un momento de Dynamo, que es lo que nosotros estamos implementando, dando un paso más allá en la ingeniería, donde yo quiero que el diseñador ponga los parámetros y el edificio se diseñe
50% prácticamente solo. Mm. Y yo tenga que empezar a agregar cierta información que es fundamental desde el punto de vista del ingeniero. Pero estamos a ese nivel llegando a eso. Hay empresas que ya lo tienen implementado 100%, Sí. pero hay otras que estamos en un proceso de modernización. Entonces, esta triangulación entre el BIM, inteligencia artificial, programación, va a ser brutal. O sea, vamos a llegar a un punto en que la ingeniería o el diseño de ingeniería va a ser mucho más rápido. Sí, claro. Y eso, como te decía, es como las películas de ciencia ficción. Uno metía los datos y salía el producto prácticamente listo. Sí, claro. En arquitectura pasa exactamente igual. O sea, la inteligencia artificial va a tomar un rol protagónico, sin duda alguna. También trabajamos con BIM, la programación que hoy en día se ocupa también mucho. Y en base a este escenario que plantea y que estamos conversando, ¿cuál crees tú entonces que va a ser el rol de los arquitectos y los ingenieros? Buena pregunta. Unos años más, yo creo que nosotros, como los ingenieros que actualmente estamos en esta etapa, eh, y los arquitectos también que están en una etapa también en esta época, vamos a ver un poquito, bueno, ya muy personal, vamos a ver esto como un avance sin duda, pero también lo vamos a ver con nostalgia. Un Mm, poquito de nostalgia porque al final el arte que tenía hacer las cosas de manera propia. Tú como arquitecto, el arte de generar si bien hay programas que llegaron a ayudarnos mucho, como te decía, pero se mantenía ese arte. Yo creo que la arquitectura para mí es un arte y la ingeniería también es un arte más científico quizá, un arte más cuadrado, como siempre hemos conversado, que el ingeniero es un poquito más estructurado, el arquitecto tiene esa capacidad de volar, de ver las vistas, el ingeniero no tanto, el ingeniero es más que funcione, esto tiene que funcionar, esto tiene que resistir, esto tiene que tener la capacidad para poder operar. Yo creo que lo vamos a ver con nostalgia, porque esto ya va a trascender de lo que nosotros como profesionales somos en este momento. Pero ahí es donde las generaciones futuras tienen que tener flexibilidad, sí, claro. ¿ya? Tienen que tener la capacidad también de involucrarse Y eh, adaptarse. y adaptarse, es fundamental, porque va a ser súper sencillo que el producto salga listo, pero si uno como profesional no se involucra, no se adapta, y que ya lo estamos viviendo nosotros, el proceso de adaptación, porque partir a mi generación de hacer un plano en papel a ver ahora planos en 3D, 4D, Mm, es una brecha enorme, sí, claro. tiempo que ha pasado infinito. Entonces, creo que eso es lo fundamental, que lo vamos a ver, como te digo, con nostalgia, pero también va a ser un proceso enriquecedor desde el punto de vista de todo lo que uno aprendió, porque también hay experiencia detrás de eso, que creo que es fundamental transmitírsela a las nuevas generaciones. Yo creo que nosotros, los que somos de una época profesional, arquitectos, ingenieros, constructores civiles, creo que es fundamental traspasar esa experiencia, esa información a las generaciones que vienen ahora, para que justamente, como dices tú, se adapten y sean conscientes de lo que están desarrollando. Yo creo que eso es Sin duda fundamental, alguna. ser consciente. Sin duda alguna. Oye, Ernesto, una de las finalidades de este podcast es justamente poner en valor el rol de la arquitectura, de la ingeniería, de todo lo que rodea nuestro mundo en la sociedad. Eh, y siempre le hago esta pregunta a los ingenieros, me gusta ponerlo en aprieto. ¿Cuál creen, cuál crees tú que es la importancia de la arquitectura para nuestra sociedad? Buena pregunta, por eso los ponen en aprieto. Sí, tal cual. Eh, yo creo que la arquitectura trasciende lo estético. Yo creo que la arquitectura, hoy en día, a mi parecer, como trasciende lo estético, se ha transformado también en un complemento funcional, en un complemento de constructivo, donde si bien el origen de la arquitectura fue tener este diseño armonioso, yo creo que hoy en día busca la funcionalidad, busca que los recintos, los espacios, sean funcionales, sean eficientes. Y eso se olvida, porque nos quedamos con la visión muchas veces del arquitecto de estética, Claro. del edificio bonito, de la construcción bonita, mira esta vista, mira este skyline que le Claro. hacen y todo el tema.
que es súper valorable y requiere un trabajo. Yo digo, los maestros que están ahí arriba haciendo el sky, le digo, cuando al arquitecto se le ocurrió hacer esto, no pensó que había unos viejos que iban a tener que construir. Claro. Eh, pero yo creo que la arquitectura hoy en día también se ha transformado en eso, el cómo aprovecha los espacios para que sea eficiente el trabajo, desde alguien que vive, desde la gente que trabaja, desde la logística interna, porque no olvidemos que la arquitectura hoy en día eh, está involucrada no solamente en edificios de oficinas, habitacionales, hospitales, sino que en plantas industriales, en plantas de proceso, donde van viendo funcionalidad también. ¿Ya? Porque claro, en una planta de proceso, la verdad estética no hay mucha. Son prácticamente Sí, unos galpones, pero interiormente no nos detenemos a ver que hay un proceso. es Y un ahí es donde mundo el adentro. arquitecto ha tomado un rol fundamental de cómo la funcionalidad y el proceso funcionan dentro de los espacios. Sí, claro. Claro que sí. Uno de los temas interesantes que se ha dado en otras conversaciones acá está relacionado con este rol que tiene la arquitectura en temas que hoy día son parte de nuestra vida diaria, pero que son bastante complejos. Y voy a poner un ejemplo muy extremo, pero para que se entienda un poco esta idea de cómo los arquitectos nos tenemos que adaptar y tenemos que enfrentar nuevas problemáticas y que a los ingenieros también les pasa. Todo el mundo sabe, si te digo, oye, tenemos que diseñar una casa, la verdad que todos tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, lo que es una casa. Alguien la podrá hacer más o menos bonita, más o menos funcional, pero todo el mundo sabe cómo es una casa y qué requerimientos tiene. Pero si nos tocara trabajar y nos contratara Elon Musk y nos dijera, tenemos que diseñar habitabilidad en Marte. ¿Cómo es la habitabilidad en Marte? ¿Es una casa? Probablemente no. Probablemente tiene otros temas. Hay un tema con el aire, con el oxígeno, con la temperatura, con un montón de factores. Enfrentarse a diseñar problemas complejos, a solucionar problemas complejos desde el diseño, cosas que no conocemos, creo que ahí está el desafío que va a tener tanto la ingeniería como la arquitectura a futuro. Y no es menor, porque diseñar algo que conoce es fácil, pero algo que no conoce, chuta. Quiero hacer una breve pausa para pedirte algo muy simple pero muy significativo para nosotros. Muchas personas nos escuchan y nos ven, pero no nos siguen. Por tanto, el simple gesto de seguirnos nos va a ayudar a seguir creando contenido de calidad como este que estás viendo. Además, si quieres estar actualizado de todo lo que pasa en el podcast y en mis redes sociales, puedes seguirme en Sergio Andrés Ahumada, tanto en TikTok, Instagram como en LinkedIn. Ahora sí, sigamos con el podcast. Chuta. Efectivamente, es la evolución. Exacto. Yo creo que la evolución nos va a poner a prueba, a todos, en este proceso de adaptación, como te decía yo, de evolucionar. Es fundamental tener la herramienta. Yo creo que, y ahí, insisto, yo creo que la experiencia que uno tiene como profesional es súper valiosa para las generaciones que les toque justamente ver eso, porque se van a enfrentar a diferentes problemáticas que el programa en cierta medida no se lo va a entregar. Creo que la inteligencia humana no va a trascender la inteligencia humana a pesar de todas las tecnologías que tenemos. Por lo tanto, creo que es fundamental esa capacidad de poder evolucionar frente a las necesidades que se van a generar en el futuro. Que, como decías tú, de hacer una casa en Marte, o de, por ejemplo, cuando era impensado construir un puente en el mar, años, Claro. siglos atrás, y vemos edificaciones que son impresionantes, que para la época eran inviables y hoy para nosotros son tan comunes de ver puentes sobre el mar, puentes sobre ríos, ver túneles subterráneos, ver autopistas cómo se construyen, que pasan por debajo de un cerro y tienen una napa que está arriba y la hacen. Era impensado eso años atrás y las generaciones normalmente de esa época deben haber pensado lo mismo que pensamos nosotros. Oye, la evolución. eh, de repente, claro, hay momentos que la tecnología en el momento limita, pero en un futuro lo más probable es que no pase eso.
Sí. Oye, volviendo a tu rol de líder de equipo, ¿qué hábitos crees tú que son importantes y necesarios para mantener la productividad de un equipo? Yo creo que establecer límites. Yo creo que la productividad hay que establecer límites, pero de esos límites buenos, digo yo. De la vida privada con la vida profesional. Mm. Porque cuando tú logras desconectarte donde realmente logras descansar, cuesta mucho. Eso es indudable. O sea, cuesta mucho. Habemos trabajadores profesionales que no logramos desconectarnos y nuestra cabeza sigue funcionando. Pero creo que incluso bajo mi misma experiencia es fundamental esa desconexión. Mm. Esa es la forma que creo que eh, tienen los equipos actualmente de poder descansar, de poder motivarse, de poder desconectarse y fundamental esto, Sergio, de retroalimentarse de su vida familiar. Mm. Amigos, salidas, carretes, gente más joven, hobby que tengan, pero Exacto. eso es fundamental. Sin eso, la verdad que nos transformamos como en estos zombies que Sí, claro. laboralmente llegamos a hacer, donde trabajamos de 9 de la mañana, Máquinas productivas. máquinas productivas, y 9 de la mañana, y son las 10 de la noche, y con esto del teletrabajo tampoco ha ayudado mucho, porque al Mm. final ha costado más todavía, si es bien un beneficio que ayuda mucho en el traslado, pero no hemos mirado lo que hay detrás del teletrabajo. Ahí es una conversación que a lo mejor con algún psicólogo Sí, podría tener, sería súper interesante, porque de verdad el teletrabajo genera cosas positivas, pero también genera cosas negativas. Entonces, totalmente. es importante poder establecer esos límites actualmente, donde uno se desconecta, se alimenta, enriquece el alma, el espíritu, como quieras llamarle tú, y logra reconectarse con el trabajo. Sí. Oye, Ernesto, ¿cómo percibes tú la evolución de la construcción en Chile? Que finalmente nosotros diseñamos y todo, pero todo esto llega a la construcción. ¿Cómo has visto en los años de experiencia que tú tienes que ha ido evolucionando la construcción? Mira, yo creo que ha ido evolucionando bien, ¿ya? Creo que ahí estamos al debe en algunas cosas, que son, por ejemplo, los tratamientos de residuos. Creo que no le damos la importancia necesaria, sobre todo en el mundo que estamos viviendo actualmente. Creo que hay que pensar más en eso, en lo que es tratamiento de residuos y cómo un edificio o cualquier edificación se transforma en algo sustentable energéticamente. ¿Cómo logramos aportar de alguna forma con una construcción que sea sustentable? Mm. Y eso es fundamental. Yo creo que eso lo hemos, si bien hay edificios que se han construido en Chile que buscan esa eficiencia energética, pero lo vemos más a nivel industrial. Mm. No nos vemos tanto a nivel habitacional, por ejemplo, no nos vemos tanto a nivel de oficina, edificios de Claro. oficina, que cada vez son menos, pero los hay. Yo creo que es fundamental que nosotros apuntemos a eso, a que las construcciones sean más sustentables en el futuro, ojalá en el corto plazo. Buenísimo. Oye, para los futuros ingenieros, los que están en formación, los que están recién saliendo, eh, ¿qué oportunidades ves tú en el mercado laboral para ellos? ¿O qué consejos les darías tú a gente que está recién saliendo y que se quiere meter a este mundo de la ingeniería y desarrollo de proyectos, que por lo demás es un mundo que tiene un ritmo bastante fuerte? Sí. Oye, bueno, yo siempre le digo a mis hijos lo mismo, esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo es fundamental y paciencia. Yo creo que eso, esfuerzo y paciencia, como clave. Sí, claro. ¿Y por qué te digo esfuerzo y paciencia? Porque no todas las cosas son inmediatas. Eso es todo para tú lograr objetivos en la vida a nivel profesional, creo que tiene que haber un proceso, ¿ya? Un proceso de aprendizaje, un proceso de caída, un proceso de aprendizaje y paciencia, Mm. porque este proceso puede tardar, pero puede que no, en la medida de que uno tenga la capacidad de adaptarse y de flexibilizar también, porque la ingeniería no tiene que ser rígida, Sí, la claro. ingeniería tiene que ser flexible, la ingeniería tiene que ser dinámica. Los proyectos van cambiando constantemente, no puedo ser un ingeniero multidisciplinario cuando soy rígido.
Tengo que ser un ingeniero abierto a este cambio, abierto a soluciones nuevas, abierto a poder incorporar cosas que estén en tendencia también, porque si no me transformo en un profesional muy rígido y que la verdad que actualmente eso no es lo idóneo. Pero yo creo que con eso, con esas claves, uno puede llegar, la verdad que puede lograr su objetivo. Cada profesional tiene objetivos particulares. eh, por lo menos desde el punto de vista mío, los objetivos a nivel profesional están en una etapa de desarrollo. Uno nunca termina de aprender, nunca termina de aprender. Yo he tenido la suerte en todos los trabajos que he estado, desde protección contra incendios hasta empresas multidisciplinarias, de inspección técnica, de arquitectura también he estado, donde cada empresa he aprendido algo y lo he tratado de llevar a práctica en los trabajos en que voy participando. Entonces es fundamental eso. Yo creo que la paciencia y el proceso. Qué importante lo que dice respecto a equivocarse, aprender, porque en Chile, y me atrevería a decir que en toda Latinoamérica, hay una cultura respecto al error como que es algo negativo. Oh, te equivocaste. Oye, no, pues, ¿cómo te equivocáis? Y siendo que en otras culturas, la misma americana que hemos estado hablando acá, algunas europeas, el equivocarse es parte del aprendizaje. O sea, no hay aprendizaje, no se concibe el aprendizaje sin equivocarse. Creo que es algo que deberíamos adoptar no solo a nivel de nuestras profesiones, de las distintas profesiones que tenemos todos, sino que a nivel cultural. Los niños también en los colegios, es como que se marca al niño que se equivoca y no se toma esta conciencia de que el error es parte del aprendizaje. ¿Qué opinas tú de esto, de la capacidad de error desde temprana edad, que es más aceptable, hasta ya cuando estamos en equipos profesionales, como lo hablábamos delante, que en el fondo lo importante de cuando se comete un error, asumirlo, documentarlo probablemente, y ver cómo mejorarlo? Sí, bueno, mira, creo que uno tiene que romper los paradigmas de lo que efectivamente dices tú, lo que es el error, ¿ya? Eh, Tendemos a eso, tendemos a que encontramos que el error es malo. Mm, Y el error no es malo, el error parte del proceso, mm, donde efectivamente, como dices tú, te equivocas, aprendes y sigues. Tenemos la suerte, yo creo que la generación nuestra, de tener mucho acceso a mucha información, ¿ya? Y dentro del acceso a mucha información están los libros, donde la gente, hay muchos escritores que han plasmado sus errores en los libros, donde también tenemos opciones de nosotros leer y ver cómo enfrentaron esos errores, pero los tuvieron. claro. Eh, Todos los grandes ingenieros, los grandes arquitectos, los grandes físicos han tenido errores. Einstein, Sí, claro. eh, por nombrar alguno, Elon Musk que nombraste tú recién, no ha sido todo No. éxito. Han partido teniendo fracasos Los también. deportistas, ni hablar. Los deportistas, mismo que para algunos es como un icono de la tecnología, que Steve Jobs también ha cometido errores. En general la vida está llena de eso, pero lo fundamental es poder romper los paradigmas de que el error no es malo, que el error es parte del proceso de aprendizaje, y lo importante es cómo yo tomo ese error y de ese error lo potencio para que no vuelva a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, bueno, tendré que evaluar nuevamente cómo poder enfrentar una problemática similar. Yo creo que ahí está también la clave, y es como uno enfrenta los desafíos. Eh, un error también es un desafío, porque tú de ese error te desafías a ti mismo a que ese error no vuelva a ocurrir Mm, y que tú logres evolucionar para que en el proceso que te queda por aprender o por crecer cometas otro error. claro. ¿Ya? Y si cometes el mismo, bueno, aprenderé nuevamente, pero la idea es que evoluciones. Mm. Así que, como te digo, la base es romper los paradigmas que tenemos desde la infancia muchas veces, de cometer un error es como cuando pierde la selección chilena. No, pero ¿cómo se equivoca? Bueno, somos seres humanos, nos equivocamos y vamos a aprender. Y el Sí, próximo partido pulirán los errores. exacto. Espero. Claro. Oye, Ernesto, está muy buena la conversación. La última pregunta, y esta involucra tu profesión, involucra lo personal, y es,
¿qué legado te gustaría dejar a ti en tu labor como ingeniero? Mira, nunca la verdad me lo había preguntado. Nunca me he preguntado. Yo creo que lo vertiginoso de la vida en esta profesión o en este campo que uno está, no te permite de repente detenerte a preguntar cuál es el legado. Y, y si así tú me apuráis rápidamente, yo creo que el legado que uno espera es poder dejar em, plasmado tus ideas, tus soluciones que viste en un plano de la realidad, en algo tangible. A mí me enorgullece internamente, porque al final esto es algo interno, me enorgullece cuando paso por fuera, como te decía, de una clínica o paso fuera de un edificio que me tocó participar, o de un centro comercial que me tocó participar, porque ahí está, es parte tuya, es Sí, parte de tu esencia como profesional, es parte de tu esencia como persona, porque en el proyecto no solamente está tu lado profesional, sino que tú también te involucras personalmente con tus otros colegas, el cansancio, la talla, la risa, la presión, porque es así, esto es así, y eso yo creo que es lo que uno espera dejar como legado de que las ideas que tuviste en un momento, lo que tuviste en un desarrollo, se construyó, funciona y está ahí a vista de todos los que pasen. Quizás no van a saber que tal ingeniero participó, pero tú te vas a sentir súper contento de haber sido parte de un proyecto grande o pequeño, da lo mismo, porque para cada uno lo importante es cómo lo vivió. claro. ¿Ya? Entonces puede ser un gran centro comercial, como un gran hospital, como una casa, pero es parte de tu legado, es parte de tu trabajo. Yo creo que eso queda. Es Y eso va a parte de tu quedar, tiempo y es parte de tu vida que le así es, dedicaste. así va a quedar eternamente ahí, o sea, hasta que se demuele, si es que un día se demuele, pero va a quedar ahí. Y queda también la experiencia con tus colegas, o sea, yo te digo, tengo la suerte de tener un equipo muy, muy bueno, muy bueno, y aprendo de ellos. Y cuando también veo esa actitud positiva de parte del equipo con que estoy, también creo que es parte del legado que uno va dejando. En cada empresa que he estado, creo que de una u otra forma uno deja parte de uno, parte de los enojos de uno, parte de las exigencias de uno, parte de la forma de trabajar quizá que puede distar un poco de lo que se venía haciendo. Yo personalmente soy bastante riguroso, o trato de serlo, porque también el tiempo a veces no alcanza para poder lograr hacer todo lo que uno quiere, pero esas cosas van quedando y van Genial. quedando en las personas. Y he tenido, como digo, la suerte del equipo que tengo, y he tenido la suerte también de que muchos me han dicho que he dejado en ellos una huella o algo que han aprendido de mí. Y eso para mí creo que es súper enriquecedor y me llena de orgullo. Buenísimo. Ya pues Ernesto, estamos. Eso fue todo. Se agradece tu participación, la buena Gracias a ti, pues, conversa, Sergio. el conocimiento entregado. Y a todos ustedes les damos las gracias por participar en este nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y algo más. Y los invitamos a suscribirse y a mirar el próximo episodio. Nos vemos.